Seguimos aquí en Contigo en Directo cuando son las 4 de la tarde con 18 minutos y vamos a tocar un caso que la verdad no nos gustaría tener que reportar cuando empieza un juicio oral, sobre todo por el femicidio de una mujer. En este caso estamos hablando de María Isabel Pavés. Está Rita Díaz con nosotros también, porque Rita ha estado muy al tanto de este caso, donde comienza el juicio oral, comienzan los alegatos hoy día y se produce un momento tremendamente especial y yo creo que muy emotivo también para la familia de María Isabel Pavés, porque el imputado, en este caso, de su homicidio, que es Igor Yaroslav, quien era su pareja en ese minuto y quien había tenido una relación con ella, hoy día les pide disculpas, les pide perdón por el crimen de su hija y eso es quizás uno de los momentos más duros que le puede tocar vivir a una familia, Rita, también en medio de todo lo que significa además enfrentar este juicio y revivir, ¿no es cierto?, esos momentos de dolor. Claro, Cari, un juicio que claramente era muy esperado por la familia. Ya tenían la fecha 17 de mayo, comenzó pasadas las 9 de la mañana y se extendió hasta las 2 de la tarde aproximadamente el inicio, los alegatos del juicio, porque recordemos que estas instancias son muy largas, mucho más largas. Se espera que al menos dure 4 días. Eso se irá evaluando conforme avancen también los antecedentes, la presentación de testigos. Pero tal como tú decías, hoy sucedió un hecho que probablemente sorprendió a varios, porque la defensa de Igor Yaroslav, que es como lo conocemos nosotros, pero no es su verdadera identidad, su verdadero nombre es Carlos Humberto Méndez, asimismo era conocido en México, decidió renunciar a su derecho a guardar silencio y lo primero que dice al iniciar su comparecencia justamente es las disculpas a la familia. Dice que incluso él estaba consternado y que no se imagina cómo está la familia, por lo mismo entonces sabe que una disculpa no va a mejorar nada, pero quería de todas maneras decirlo, Cari. Sí, 6 años de relación tenían cuando él comete el crimen de María Isabel Pavés. Vamos a revisar el siguiente informe que tú misma preparaste, Rita, respecto de este inicio de juicio oral en contra de Carlos Humberto Méndez, acusado del homicidio de María Isabel Pavés. ¿Atacó con qué? Ataqué con el cuchillo. Yo quiero pedir un perdón a la familia. Esta es parte de la declaración de Carlos Humberto Méndez, quien hoy, en el inicio del juicio oral en su contra, renunció a su derecho a guardar silencio. Pero, ¿quién es este hombre y por qué está en la silla de los acusados? Fue muy inteligente, es muy buen actor. ¿Te puedes explicar más o menos de qué fue, qué pasó, qué onda? Mira, yo sé que sí estaba de caída. De hecho, lo decía medio mundo. Información de último minuto con Guillermo San Martín, porque la PDI detuvo en Valparaíso al hombre acusado de asesinar a María Isabel Pavés. Hay evidencia suficiente para atribuirle responsabilidad directa como autor de la muerte de la joven. De esta forma se confirmaba la detención de quien conocemos como Igor Yaroslav González, el entonces principal sospechoso de la desaparición y muerte de María Isabel Pavés. El que nosotros conocemos como Igor Yaroslav González es Carlos Méndez González, y es el asesino de Itzel en México y ahora de mi hermana María Isabel. Fue la tarde del jueves 17 de diciembre que María Isabel Pavés salió de la casa de su madre en la Florida para juntarse con este hombre. Con el pasar de los días y al no tener respuesta de su hija, comenzó la angustia de Lorena. Yo nunca la noté desaparecida hasta el día domingo. Cuando el día domingo no llegó, empecé a preocuparme. Ahí empecé a preocuparme porque nosotros teníamos un compromiso y entre nosotros los compromisos se cumplían, sí o sí. Fue entonces cuando la madre de la joven de 22 años logró conseguir el teléfono de Igor y contactarlo. Cerito, soy la mamá de la María Isabel. La verdad es que la Mari está desaparecida. El jueves salió de aquí de la casa y a mí me dijo que iban a verse ustedes. Eso es lo que me dijo. Entonces tú sabes cómo es la Mari no es de mentir, no es de nada de eso. Y de verdad que estoy súper afligida, estoy muy angustiada. Por favor, agrégame y necesito que hablemos. Ya, por favor. Ya, la voy a agregar ahora en un momento. Mire, la verdad es que yo sé también que Mari no es de mentir. Yo lo tengo muy claro.
pero de verdad no se iba a juntar, no se juntó conmigo. Yo no sabía nada del tema. No solo negó haberse juntado con la joven, sino que también mostraba preocupación ofreciendo su ayuda para colaborar en la búsqueda de María Isabel. La verdad, voy a tratar de buscar algo para imprimir. Voy a pasar al centro de Puente a ver si puedo encontrar algo donde pueda imprimir yo algo y tratar de ponerlos. Eso, por favor, en contacto. Hacía creer que él nos ofrecía ayuda, que él podía ir a imprimir imágenes de la Mari, a pegarlas por Puente Alto, porque supuestamente quería hacernos creer que él había vuelto a vivir a Puente Alto. Entonces, mientras tanto, que él ya estaba en otro lugar, él ya había salido de Santiago. Durante esta jornada también el hombre de 38 años relató en el juicio el momento en el que María Isabel termina su relación de 5 años, el 22 de octubre de 2021, y que la jornada del 17 de diciembre la joven le habría confesado una infidelidad previa a este término, lo que desencadenó una discusión entre ambos. Porque tú estás rara desde octubre, y ahí fue cuando ella me dijo que había sido desde antes de terminar conmigo. No cuando habíamos terminado conmigo con derechos, sino fue antes de terminar conmigo. Y ya fue como... O sea, una cosa era que tuvieras a alguien cuando terminamos algo y otra muy diferente enterarme de que me habías engañado con una persona cuando estabas conmigo en una relación. Tampoco eran gritos, pero era un poco más elevado el tono. María Isabel fue encontrada en la casa de su expareja el 23 de diciembre por funcionarios de la PDI, 5 días después de salir de su casa en la Florida. Para la Fiscalía, según la autopsia, se acredita que la joven fue víctima de femicidio la madrugada del 18 de diciembre, una versión que fue afirmada con la declaración de Méndez. En algún momento, cuando yo quiero quitarle el teléfono para poder contactarme con él, para que me lo pase, ella no me lo quería dar. En algún momento de ira, frustración, enojo, estaba un plato con el pollo, el resto sobrantes de la comida, y el cuchillo y el tenedor de la comida, y yo por impulso, no sé si frustración, impulso, rabia, todo en uno, la ataqué con él. ¿La atacó con qué? La ataqué con el cuchillo fue demasiado rápido, no duró, no puedo decir cuánto tiempo, pero no, siento que no fueron ni 5 minutos entre el hecho y lo que sucedió. El corte fue profundo, no logré, no tardó nada en perder la vida. Para la Fiscalía, este hombre ideó su fuga. Según consta la investigación, tenía planeado irse a Arica el mismo día en que salió del departamento. Agarré la mochila que tenía Mari, la vacié el contenido, puse un poco de cosas y me fui del departamento. De ahí traté de acordarme y me acordé que yo tengo un amigo en Arica y yo no quería seguir acá, no quería regresar a ese departamento, y fue cuando efectivamente compré un boleto, pero el boleto era a las 11:30 de la noche cuando partía y yo ya me sentía perseguido, sentía que la gente me estaba observando. Me salí de ahí, fui caminando y precisamente por esas esquinas alguien gritó: Valparaíso 20 lucas, Valparaíso 20 lucas. Pagué las 20,000 pesos. Se llevó el teléfono, las llaves y otros elementos de la víctima. Durante los días posteriores a que María Isabel desaparece, hay comunicaciones desde el WhatsApp de María Isabel, que se establece que al final fueron realizadas por el imputado con familiares y amigos tendientes a desviar la atención. Lamentablemente este tipo me escribía tal como me escribía la Mari. Entonces en mí no hubo duda, fue como le dicen en México, una bestia. A los pocos días, y pese a que intentó ocultarse, su celular fue detectado en un hostal de Valparaíso, donde fue detenido para luego ser formalizado. Se oculta de los detectives, no nos evita abrir la puerta. Finalmente los detectives lo detienen, incluso se lanza sobre una mesa tratando de alcanzar un cuchillo, pero no lo logra y es reducido por los detectives, y finalmente con esta detención se hace justicia a un hecho tan lamentable. Esta alevosía es completa tanto respecto a la víctima como respecto de su propia madre y el entorno.
Se encuentra ilegal en el país, también está acreditado y prófugo de la justicia mexicana. Aunque él en todo momento relató haber estado muy nervioso. Cuando mi amigo se fue a dormir, porque mi amigo se fue a descansar porque parece que había carreteado toda la noche. De ahí salí, permiso. De ahí me mandaron de ahí pasaron horas, fueron como 11 de la mañana, más o menos 10:30 de la mañana. Lo sé porque recibí unos mensajes, se me ocurrió de la nada, todavía no entiendo el por qué, prendí el teléfono de Mari. Yo creo que porque no estaba pensando claramente y lo prendí. Y llegaron unos mensajes de WhatsApp. Esos mensajes de WhatsApp yo los contesté. Y yo tuve que contestar, de verdad fue tonto que contestara, fue de lo más absurdo, estúpido, pero sinceramente no estaba pensando, no tenía las cosas claras. Hemos estado esperando ya 13 años, ya se cumplió 13 años de la pérdida de Itzel y para nosotros ha sido pues un calvario largo. Desde hace poco más de un año que capturaron a la bestia. Igor Yaroslav González, de verdadero nombre Carlos Humberto Méndez, entró a Chile con pasaporte falso, con una nueva identidad, edad y apariencia. Nadie se dio cuenta que estaba siendo intensamente buscado en México por otro crimen en el estado de Aguascalientes. Para nosotros ha sido un doble golpe esta realidad. Primero la nuestra y luego la suya, que finalmente es la misma. Itzel Monroy, de 17 años, luego de terminar su relación, fue a su departamento y días después fue encontrada sin vida. Historia similar a la de la joven chilena. Una investigación que no avanzó mucho más en México y que luego de 6 años del crimen se emitió una orden de detención que no tuvo resultados. Hoy, para la familia de Itzel, la justicia llega de la mano de la familia de María Isabel. Para nosotros fue tener una nueva esperanza de que se lograra capturar, sabiendo que ya no estaba en el país y que aquí en México aparentemente se le seguía buscando sin tener pero ni la menor idea de dónde podría estar. Yo creo que yo represento a 2 niñas, a mi María Isabel y a Itzel Monroy. La investigación logró recuperar 6 teléfonos diferentes con información clave que será expuesta en el juicio, además de otro pasaporte de nacionalidad venezolana. Que este tipo es malo y no va a cambiar, es un psicópata y lo va a volver a hacer las veces que pueda, las veces que lo tengan en libertad. Es lo que anhelan familiares y amigos de María Isabel Pavés. Su esperanza está en el juicio que comenzó este martes, donde Carlos Méndez es acusado por los delitos de femicidio y el uso de pasaporte falso, por los que la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado. Bueno, presidio perpetuo calificado es lo que está pidiendo el Ministerio Público en contra de Carlos Humberto Méndez, apodado en México como La Bestia. Había escapado, estaba prófugo de la justicia allá por otro femicidio, por otro crimen en contra de una expareja. Llega a nuestro país con un pasaporte falso, Rita, y es muy difícil hoy día escucharlo hablar de manera tan fría como él lo hace, ¿no? Cuando dice, no estaba pensando, fue una actitud absurda, fue estúpida, no lo pensé. Pero aquí hay varias preguntas que hacerse respecto de cómo consigue un pasaporte falso, ¿no? O sea, aquí hay varias cosas atrás en su historia que no calzan con la versión de Carlos Humberto Méndez que estamos viendo hoy día, ¿no? Claro, además, Cari, él dice, fue un impulso, fue por la ira que yo reaccioné así y luego caí en cuenta, me di cuenta de la realidad que estaba viviendo y claro, eso seguramente es parte de lo que pudo haber conversado con su abogado porque la Fiscalía, Cari, está pidiendo el presidio perpetuo calificado por el femicidio, pero con agravantes de alevosía, premeditación. Por lo tanto, esta versión que él entrega da a entender que no había premeditación, ¿verdad? Y
eso justamente va a ser lo que los jueces van a tener que ponderar, revisar en cuanto a la declaración que él entrega, que yo te digo, sorprendió a varios también que estábamos en la audiencia. No esperábamos que él renunciara a su derecho a guardar silencio, pero claro, el abogado lo dice, que quieren colaborar con la investigación y que también no sea considerado el tema del pasaporte falso. Bien digo que por ese delito se está pidiendo 3 años y 1 día, aparte del presidio perpetuo calificado. Bueno, precisamente, Rita, en los próximos minutos vamos a conversar con Pablo Armijo, abogado de la Universidad de Chile, que ya nos acompaña, que está enlazado con nosotros, para saber qué es lo que busca un imputado cuando habla de esta manera, cuando lo hace en este momento en que está empezando el juicio oral. Pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial y regresamos de inmediato para conocer la visión de Pablo respecto de lo que se ha vivido hoy en la audiencia de inicio de juicio oral en contra de este hombre conocido como La Bestia en México y que ingresó de esta manera a nuestro país y protagonizó un nuevo femicidio. Vamos y volvemos de inmediato. Bueno, queremos revisar junto a Pablo Armijo, abogado de la Universidad de Chile, todas las implicancias que tiene esta declaración y este momento que se vivió hoy día en el inicio del juicio oral en contra de este imputado que se llama en realidad Carlos Humberto Méndez, en México conocido como La Bestia, porque ya estaba acusado del crimen de una joven de 18 años y estaba prófugo de la justicia, pero ingresa a nuestro país con un pasaporte falso y evidentemente que hay una falla, Pablo, respecto de los órganos de revisión, ¿no es cierto?, de la Interpol, que no hubo una alerta también por parte de México al resto de la Policía Internacional para evitar que este hombre ingresara a otro país, y acá vuelve a repetir esta conducta. Hoy día enfrenta un juicio oral por el asesinato de María Isabel Pavés, de 22 años, con quien tenía una relación. Él había supuestamente construido una relación de 5 o 6 años prácticamente con ella. Sin embargo, hoy día habla por primera vez y pide disculpas a la familia. ¿Por qué escoge hacerlo en este momento del juicio, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Sin duda alguna, esto es muy triste lo que acontece, pero respecto a la estrategia que está siguiendo la defensa de este acusado, es eventualmente configurar algún tipo de atenuante, ¿ya? La atenuante que se llama colaboración sustancial con el esclarecimiento de los hechos. Siempre en todo juicio, y esto en todo juicio, Karina, no solamente en este, en todo juicio, al principio, cuando comienza el tribunal oral en lo penal, los jueces preguntan a la defensa, en este caso también al acusado, si va a hacer renuncia a su derecho a guardar silencio, si va a declarar. Entonces, esto no es una situación que se genere en el mismo momento, es una situación pensada con la defensa para los efectos de ver si tiene algo que declarar o tiene algo que aportar, Karina, porque hay que entender y dejar claro que no solo porque declare se gana inmediatamente esta atenuante. Debemos de entender que la atenuante, 2 atenuantes puede generar la rebaja de una condena de manera bastante sustancial. Debemos dejar claro que la condena por este femicidio va desde los 15 años hasta el presidio perpetuo calificado. ¿Qué es lo que está pidiendo el Ministerio Público? Claro, y por lo mismo, como existe la posibilidad de recorrer, se dice 2 grados, la condena desde presidio mayor en su grado máximo hasta presidio perpetuo calificado, siempre existe la posibilidad que con esta declaración o incluso con este perdón que pidió la familia pueda eventualmente generar en el tribunal, en el tribunal oral en lo penal, al momento de la condena, algún tipo de rebaja de esta condena, porque obviamente al tener que recorrer todo este tramo desde los 15 años hasta el perpetuo calificado, esto podría eventualmente servirle. Pero eso es una estrategia de defensa. En otras ocasiones también, Karina, y me ha tocado en varias oportunidades, sin seguir algún tipo de defensa, o sea, de estrategia, uno como abogado debe de seguirlo, es el trabajo de uno. En muchas ocasiones, los propios acusados nos piden declarar, aun cuando sea para ganar o no la atenuante, pero ellos tienen la necesidad de contar, de liberarse de este peso. Claro. Independiente, Karina, de lo bestia que puede ser, de lo terrible que puede ser esta persona, es un ser humano que alguna sentimentalidad debe tener, sentimientos debe de tener,
y por lo mismo para liberarse este peso de tener un homicidio sobre sus hombros deciden prestar declaración, contar, muchas veces para el solo hecho de liberarse, Karina, sin el objetivo de encontrar algún beneficio. Sí, lo que pasa es que cuesta creer que tenga este grado de contrición, de arrepentimiento, ¿no es cierto? Porque una persona que además protagoniza un hecho similar en México, se fuga, compra un pasaporte falso, ingresa a Chile, se cambia el nombre, finge tener otra identidad, contacta a otra joven y protagoniza la misma conducta con ella acá, cuesta creerle. No es fácil creer ese arrepentimiento. Cuesta creerlo y también va a costar convencer al Tribunal Oral en lo Penal de no aplicar una condena que yo creo que va a ser presidio perpetuo calificado por la forma en que cometió el delito. Ahora, aquí usted mencionaba que lo que busca él también es demostrar una colaboración sustancial para aclarar los hechos. ¿Y aquí se toma en cuenta que él viene como prófugo de la justicia mexicana? ¿O no se toma en consideración eso y acá aparece como una persona que no tendría historial? A ver, todas las circunstancias que rodean a esta persona deben de considerarse al momento de aplicar la condena. El Tribunal Oral en lo Penal va a tomar en consideración, si bien es cierto, no de manera tan profunda esta situación que venía desde el extranjero, pero sin duda alguna esta conducta anterior le va a generar algún tipo de problema al momento de obtener una condena más benigna, si él busca una condena más benigna. Sin duda alguna que estas cosas le van a perjudicar, esto que haya entrado con un pasaporte falso, el hecho que tenga una causa al parecer en tramitación en su país de origen, son cosas que de una u otra manera, Karina, el fiscal lo va a mencionar. El fiscal tiene que buscar la condena, la mayor condena posible para este acusado. Por lo tanto, son cosas que se va a comentar y son cosas que de una u otra manera se podrían sopesar al momento de una condena. Esta situación de estar rebelde en su país de origen o con una causa en tramitación, sin duda alguna. Pero son cosas que no se van a mezclar, ¿eh? No es un agravante esta situación, no es un agravante. Sí son hechos que se pueden tomar en consideración, vuelvo a señalar, para los efectos de imponer la condena. Al tener que recorrer la pena desde un presidio mayor en su grado máximo hasta perpetuo calificado, sin duda que todo esto podría generar algún tipo de condena más. Ahora, pero no es un agravante propiamente tal. No, Karina, eso iba a ser hincapié, porque ante la justicia chilena no tiene antecedentes, por eso se lo preguntaba, abogado, porque es un caso bien particular. No es un antecedente penal que se constituya en un agravante, pero sí es una información tremendamente importante a considerar. Claro, pero él tiene, por lo tanto, por ende tendría, yo no sé si en México, salvo que usted me pueda señalar, no sé si en México tiene una condena. Si no tiene condena, si solo está en investigación, como imputado, sí, me confirman que tiene condena, pero estaba prófugo. Entonces sí, claro. Bueno, ahí también se debe considerar de una u otra manera, porque y hay una discusión que siempre se genera en los tribunales penales. El tener condenas anteriores en otro país significa que aquí en Chile posee irreprochable conducta anterior. Esa es la pregunta. Ahí está la discusión. Sí, lleva una discusión justamente. Disculpe. Y justamente una discusión que se genera. Cuando se habla de irreprochable conducta anterior, se está hablando de la conducta anterior aquí en Chile como ¿es válida por el territorio o por la conducta realmente de la persona? Dejo plantear la interrogante. Ese es un asunto a discutir. Sí. Eso a discutir, esa es la discusión álgida que se genera en los tribunales. Por el lado, los defensores tratan de señalar de que los antecedentes se deben considerar en el país que cometió el delito. Obviamente la fiscalía y los querellantes van a intentar señalar que la conducta anterior debe ser irreprochable. Por lo tanto, toda conducta, tanto en el país como en el extranjero. Por lo mismo, también esta persona se hubiera querido regularizar su situación migratoria aquí en Chile. Para poder regularizar su situación migratoria, debe tener irreprochable conducta en Chile y también en su país de origen. O sea, no podía. Por eso existe esta discusión.
No podría, por eso eventualmente él entró con un pasaporte irregular y también para esconder en este caso su identidad, sobre todo si estaba siendo pesquisado o buscado en su país de origen. Bueno, para aclarar también, hay que mencionar que México pidió la extradición y la respuesta de Chile fue que primero tenía que cumplir la condena acá para luego ser enviado a su país de origen, así es que si es cadena perpetua, va a tener cadena perpetua, vamos a ver si es simple o es efectiva y por lo tanto podrían ser de 25 o de 20 a 40 años de cárcel efectiva acá en nuestro país antes de que se pueda pensar en que lo envíen a México, ¿no? Sí, así. Ahora, eventualmente también él podría, una vez que sea condenado, pero eso no significa que es una extradición, puede pedir cumplir la condena en su país de origen. Existen tratados internacionales a los cuales está suscrito tanto nuestro país como México para los efectos que las personas que son condenadas vuelvan a su país de origen, porque siempre digo lo mismo, no lo digo yo, lo dice la literatura. El derecho internacional. El derecho internacional y también el derecho penal, los principios del derecho penal, porque hay una realidad, hay algo que es muy cierto, Karina. Esta persona va a obtener libertad en algún futuro, ya sean 40 años, va a poder postular, por lo tanto, de una u otra manera, a esta persona tiene que, eventualmente, si él lo desea, porque aquí tiene que él tener la voluntad de que lo trasladen a México, el país requerido, Chile, también tiene que tener la voluntad de poder mandarlo a su país de origen, y también México la necesidad de tener la intención de recibirlo. Entonces hay varias partes que deben de intervenir, y en ese caso él podría cumplir la condena allá en México en caso de que él lo solicitara una vez que fuera condenado, porque requiere estar cerca de su familia dentro de los derechos humanos, porque, vuelvo a repetir, por muy bestia que sea esta persona, que es un epíteto dado de manera televisiva, a lo mejor mediática, sin duda alguna, esta persona posee derechos humanos que la gente, muchos no quieren que los posean, pero los poseen, por lo tanto tiene que estar cerca de su familia. Yo sé que es contraproducente decir esto y genera harto anticuerpos, pero la realidad es así. Claro que sí, abogado. Tratados suscritos. Bueno, le queremos agradecer por haber estado con nosotros, Pablo Armijo, y vamos a quedarnos muy pendientes de la condena que se puede entregar después de este juicio oral. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Buenas tardes. Buenas tardes, Karina. Un agrado estar con ustedes. Gracias.